Si le preguntamos a un colombiano o colombiana promedio que cuándo empezó la época de la violencia en Colombia, pues la respuesta va a ser casi automática. El 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en lo que se conoció como el Bogotazo, que dicho sea de paso sería el colombianazo porque fue en todo el país. Y eso es lo que nos han inculcado por décadas, nos han enseñado que el pueblo engendró la violencia en el país, que por culpa del mismo pueblo, hoy, 2025, el pueblo sigue viviendo en violencia, que gracias a eso fue que nació toda esa suerte de dificultades que hoy vivimos. Pero no hay nada más falso que eso. Y entonces usted se preguntará, ¿quiénes nos han inculcado esa retórica, esa idea? Pues bueno, esas mismas élites, esa misma oligarquía que se bajó a Jorge Eliezer Gaitán un 9 de abril de 1948, cuando él iba saliendo a almorzar con su amigo Plinio Apuleyo y pues se atraviesa un tipo con algunos problemas mentales llamado Roa Sierra. Esa persona, cuando Roa Sierra supuestamente asesina a Jorge Eliezer Gaitán, hay otra persona que al parecer vendía helados y grita, él fue, él fue. Roa Sierra sale corriendo para una farmacia y al mismo farmacéutico le cuenta. Y él le pregunta qué fue lo que pasó y le dice, no, pues que me están persiguiendo porque mataron a Gaitán, etcétera, y hay un encuentro ahí todo extraño, y a él lo sacan de la farmacia y muere, la única evidencia que por el momento podía haber. Pero empieza uno a hilar fino. ¿Cómo es posible que preciso ese día, sobre la séptima, en cuartos y quintos pisos de los edificios, hubiese cámaras? Cámaras de filmación. Porque es que hoy en día tenemos celulares y podemos grabar un video en cualquier parte, pero estamos hablando de 1948, cuando la cinta para grabar tenía que estar aislada a baja temperatura en neveras. Cuando una cámara de esa la tenían que cargar entre dos personas, junto al trípode serían tres o cuatro personas. Y en esa época no todos los edificios en la séptima en Bogotá tenían ascensores. Es que les rindió mucho subir las cámaras al cuarto y quinto piso para filmar cómo estaban haciendo eso o estaban esperando filmar incluso el asesinato. Y usted se preguntará, bueno, y si estamos acá como conspiranoides, porque más de uno dirá eso, ¿quién se bajó a Jorge Eliezer Gaitán? Pues no es un tema de conspiración nada más. Hay muchas pruebas y hoy por hoy incluso el presidente Gustavo Petro ha pedido a Donald Trump que desclasifique los archivos de la CIA en torno al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, porque las pruebas están ahí. Y es que a él se lo baja la CIA en contubernio con políticos del Partido Liberal, el partido en el que él militaba, y el Partido Conservador. ¿Y cuáles eran las raíces para querer bajarse a alguien como Jorge Eliezer Gaitán? Pues el alcance que Jorge Eliezer Gaitán había tenido. Y es que era un tipo de masas, un tipo del pueblo, una persona que fue capaz de movilizar la marcha más grande que se ha dado en la historia de Colombia, que fue la marcha del silencio, que si comparativamente hablamos con la población que hay hoy por hoy, es como si hubiera llevado algo así como unos 8 o 9 millones de personas a marchar en Bogotá de distintos lugares del país en una época donde no había internet, en una época donde no se mandaban correos como se mandan hoy. Eso es algo que marca un hito en la historia. ¿Y qué es lo que pasa? Jorge Eliezer Gaitán propendía por la nacionalización de los hidrocarburos. Jorge Eliezer Gaitán, con esas ideas, hubiese evitado lo que está pasando hoy por hoy en el Catatumbo. En esa época, Jorge Eliezer Gaitán propendía por una democracia deliberante del pueblo, la democracia del pueblo, no esa democracia participativa que tenemos hoy por hoy, que pues básicamente ha sido prostituida y ya. Es un disfraz de democracia que tenemos, pero son las mismas élites de siempre las que han estado ahí con sus hijos y con sus nietos. Esa era la bandera que defendía Jorge Eliezer Gaitán y que esas élites no querían. Y esas élites tenían nombres, Reyes Echandía, tenían nombres, Alfonso López Pumarejo, tenían nombres como Mariano Espina, tenían nombres como Laureano Gómez y muchos más. Que ellos sí tenían acciones en empresas petroleras, que esas personas, esas élites, tenían participaciones en bancos y que en esa época y petróleo empezaron a trabajar en conjunto y que en esa misma época la CIA empezó a meterse en los países del cono sur. En esa época, pues Jorge Eliezer Gaitán era la piedra en el zapato para todo el proyecto que estaba sacando adelante los Estados Unidos y era el imperialismo tan bravo que hoy por hoy todavía estamos sufriendo, pero que ya se ve en decadencia. Por eso, hoy por hoy, 77 años después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, es momento de leer lo que él escribió, es momento de escuchar sus discursos, es momento de reivindicar todo el legado que Jorge Eliezer Gaitán dejó, incluso pasando por encima de su familia, porque la intención de él
era cambiar lo que estaba pasando en Colombia en la década de los 40 y que hoy sigue estando incluso peor. Un país con un disfraz de democracia donde él buscaba una democracia diferente. Un tipo socialista que se metió en las élites y que le tocaba hacerlo porque era el momento con el Partido Liberal, con el cual tenía todas las diferencias que usted se quiere imaginar. Jorge Eliezer Gaitán, a ese que hoy estamos conmemorando 77 años de su asesinato, se lo bajaron los abuelos de muchos de los que hoy están en el Senado, los abuelos de los que muchos han sido presidentes de la República. A él se lo bajaron esas élites que hoy por hoy están enquistadas en Partido Liberal, en Partido Conservador, en Partido de la U, en Cambio Radical. A Jorge Eliezer Gaitán y su legado, que pudo haber cambiado el devenir de nuestro país desde hace 77 años, se lo bajaron. Y nos hicieron creer que era por culpa de nosotros mismos, del pueblo, y que nosotros generamos y engendramos esa violencia. Porque hace más de 77 años en mi familia vivimos esa situación. Cuando mi abuelo, con tan solo 8 años en la ciudad de Málaga, Santander, le dice a su papá que a él le gustaba más el color rojo que el azul. Y este viejo miserable, bien godo, le dice, yo acá no voy a criar liberales, se me larga de la casa. En esa época, década de los 30, un tipo es capaz de echar a un niño de su casa porque le gustaba el color rojo. Y mi abuelo se tiene que ir a pie desde Málaga hasta Bucaramanga, pasar por la indigencia y muchas situaciones más para poder llegar a ser alguien que pudiera vivir en la ciudad de Bucaramanga. Pues bueno, desde esa época estamos hablando de cómo se engendra la violencia en familias que peleaban por el color de un trapo. Así que aquí vamos entendiendo las cosas como son. Y este es el momento, 77 años después, de reivindicar todo lo que Jorge Eliezer Gaitán buscó, enseñó, quiso hacer y que tiene total vigencia porque Jorge Eliezer Gaitán fue un tipo adelantado al tiempo. Cuénteme en los comentarios qué piensa de todo esto, qué conoce usted de Jorge Eliezer Gaitán. Le agradezco, deje un like en este video, compártalo si tiene a bien para que el alcance sea mucho mayor y empecemos un nuevo despertar en nuestro país que bastante nos está urgiendo.